Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación que llega a todos sus hogares gracias a las señales satelitales de Teleislas, de Cable Max TV, de NTV, de Telepacífico y de Telecafé, donde nos pueden ver en Telecafé a las 6 de la mañana y 7 de la noche y en Telecafé a las 12 del día y 11:30 de la noche, todos los días. Nosotros queremos con este espacio hacer un proceso educativo y ojalá fuera de domingo a domingo como lo hacemos en Telepacífico, donde también nos ven los domingos a las 2 de la tarde. Cada día son diferentes los temas que nos preocupan en nuestra práctica médica. Cada día se investiga más, hay médicos inquietos, interesados en complementar toda esta formación universitaria que recibimos en nuestra formación ortodoxa para buscar el complemento ideal en el manejo de muchas enfermedades. Sin dejar nuestra parte ortodoxa, clínica, laboratorios, métodos diagnósticos y demás, nosotros nos aventuramos a conocer posibilidades terapéuticas en muchos pacientes que le han dicho, pues ya no hay nada más que hacerle o le toca vivir con lo que tiene. Y hoy vamos a desarrollar un tema muy interesante. Para algunos puede ser un tema difícil por las imágenes que vamos a estar mostrando, pero quiero que realmente estén muy atentos a sus pantallas, que traten de verlo y aprenderlo, porque es algo importante en el manejo de las úlceras varicosas o de las lesiones de tejidos en los procesos de manejo infeccioso, en el pie diabético y en muchas más que estaremos hablando con nuestro invitado que viene desde Bogotá, el doctor Hilderman Pedraza. Él es médico cirujano, pero es un hombre que nos está aportando un conocimiento de varios años de investigación muy importantes para todos. Doctor Hilderman, muchas gracias por estar con nosotros y cómo podríamos titular este programa. Bueno, gracias a usted, doctor, por la invitación y a los televidentes. Yo pienso que podemos hablar de cómo la naturaleza nos permite tener herramientas complementarias a procesos complejos. En este caso hablamos de tratamiento de heridas de alta complejidad. Entonces es el uso de larvas terapéuticas dentro del contexto integral de pacientes con este tipo de problemática. Entonces ustedes van a ver un tema que puede ser extraño para todos ustedes, pero que de pronto algunos hemos tenido oportunidad de verlos en canales internacionales, y es como con larvas, no gusanos, porque mucha gente verán, ay, miran esas imágenes y hay unos gusanos y tal en esas heridas de alta complejidad. No, son larvas que empiezan a hacer un efecto terapéutico. ¿Qué es lo que hacen? Hablemos primero qué es una larva. Que la gente dice, bueno, ¿de dónde salieron esos animalitos que están allá en esas heridas? ¿Y cómo es que esos animalitos pueden tener un efecto terapéutico tan grande? Bueno, gracias. Sí, pues lo primero es básicamente entender que hay un contexto cultural a nivel mundial donde muchas veces pues se asocia el concepto, primero no se diferencia entre larvas y gusanos y hay un concepto de repulsión. Muchas veces se entiende desde la perspectiva de que no se tiene de pronto la información adecuada. Y lo importante es entender primero que la larva es una etapa de un insecto, en este caso de moscas, y de unas moscas muy especiales, porque la naturaleza ha permitido que de forma evolutiva consuman tejido muerto. Eso es lo primero, entonces son larvas. Las larvas son diferentes a los gusanos porque los gusanos no simplemente crecen como la lombriz de tierra, mientras que las larvas son una etapa de un insecto. Y en este caso de una mosca que se llama Lucilia sericata, que es una de las muy pocas especies que se utilizan en el mundo a modo terapéutico, y esto viene de milenios, de mucho tiempo atrás. Esto es medicina ancestral que se retoma desde hace siglos para el uso de
terapéutico en pacientes con heridas de alta complejidad. Y entonces es muy importante que ustedes tengan ese concepto que acaba de decir el doctor Hilderman Pedraza, porque muchas personas dicen, venga, yo quiero hacer un tratamiento con apiterapia, que es lo que hacemos nosotros en nuestros parques de salud y también lo viene desarrollando hace mucho tiempo la Universidad de Antioquia. Y entonces no es que los profesionales que hagan la apiterapia van y cogen pues cualquier abejita que se arrimó a una gaseosa o cualquier abeja que se encontraron en el campo, entonces me la va a colocar aquí en el dolor y ya. Y hacen una reacción terrible, porque es que hay variedades de abejas. Y lo mismo pasa con las moscas, de donde se obtiene la larva, ¿no? Es que hay una variedad de mosca especial donde se obtiene una larva. ¿En qué momento del periodo de vida está esa larva? ¿Por qué utiliza ese momento de esa larva para hacer un procedimiento de limpieza, podríamos decir, de las heridas que están contaminadas? Sí, correcto. Bueno, hay que entender que dentro del ciclo de la mosca, la larva corresponde a la etapa posterior de huevo. Una vez emerge de huevo, esa etapa se llama larva, va a variar de especie a especie en términos de tiempo, y es ahí, en esa etapa, donde se utiliza sus efectos terapéuticos. Ella normalmente sigue a un estadio de prepupa, luego a pupa, y finalmente emerge lo que conocemos como la mosca, o técnicamente el adulto. Entonces, se aprovechan las bondades terapéuticas solo cuando está como larva, porque evidentemente ellas realizan un desbridamiento biológico selectivo. Entiéndase por desbridamiento el retiro del tejido muerto de manera específica. Entonces hacen más que una limpieza, puesto que van a llevar una serie de químicos que no solo diluyen a través de unas enzimas especializadas todo el tejido muerto, sino que también hay un control directo local de la infección. Esos son algunos de los valores agregados. Bueno, entonces yo quiero que ustedes estén preparados. Vamos a mostrar después de este corte comerciales unas imágenes de ciertas heridas que están infectadas, que están en malas condiciones, que están mal manejadas, que están con procesos de tejido necrótico, de tejido muerto. Y es como ustedes nos llegan a la consulta, ¿cierto? Una persona viene, tengo una úlcera varicosa, que es lo más frecuente, pero esto aplica a todo tipo de heridas que estén infectadas, ¿no? Sí. Y también vamos a empezar a mostrarles los diferentes procesos terapéuticos y los resultados que se ven con las larvas. Ya regresamos. Estábamos reunidos ayer todos los médicos del Parque de la Salud con el doctor Hilderman Pedraza y a través de nuestro programa radial invitamos personas que tuvieran úlceras o tuvieran lesiones que estuvieran de pronto en condiciones de cronicidad, en mal estado, dolorosas, en fin. Y tuvimos la oportunidad de seleccionar 2 pacientes que también vamos a mostrar durante este programa. Y mostrar el resultado del tratamiento con larvas. Tenemos unos casos clínicos que viene manejando el doctor Hilderman desde hace mucho tiempo, porque además usted lleva ¿cuántos años en esto? 11 años. Doctor. 11 años, un proceso de investigación, aquí ya hay ciencia, hay la medicina basada en la evidencia. Y además, como él dice, esto no lo inventó él aplicó unos conocimientos, ha profundizado en esto, de un procedimiento terapéutico que tiene miles de años y donde no podríamos definitivamente dejar estas cosas atrás porque cambian el pronóstico de la persona. No es justo pues uno tener a mi abuelita con una úlcera 10 o 15 años, como nos llegan a nosotros y más. Hablemos entonces un poco de ese proceso. ¿Qué es un tejido necrótico? ¿Por qué los tejidos se van deteriorando de esta manera? ¿Por qué se pueden infectar? ¿Y por qué, entre comillas, una larva, que muchos dirán, pero esto podría ser otro factor de infeccioso, mejoran el pronóstico y ayudan a cerrar estas úlceras? Bueno,
hay que definir que existen varias etiologías, o sea, causas por las cuales los tejidos blandos, la piel y tejidos blandos, se necrosan, o sea, mueren. Las causas, si uno las mira desde la epidemiología, o sea, en la estadística, la gran mayoría van a ser de origen, por ejemplo, venoso, por falta de irrigación, problemas desde la circulación específicamente venosa, pero también hay otras, por ejemplo, de origen infeccioso, de origen metabólico, y hay unas que pueden ser mixtas, tanto metabólicas, infecciosas, pueden ser arteriales, pueden ser venosas. El caso es que, independiente de la etiología, finalmente el tejido muere. O sea, hay falta de sangre, hay falta de oxigenación y muere el tejido. ¿Por qué las larvas son una opción? Y son una opción muy importante que se debe evaluar dentro del contexto del tratamiento integral a estos pacientes. Las larvas, como le digo a los pacientes y a mis alumnos en los congresos les comento que ellas siempre van a hacer su trabajo perfecto, pero es responsabilidad del médico tratante el tratamiento integral. Solamente dentro de ese contexto se define cuál es el tipo de desbridamiento que amerita. Y el desbridamiento biológico ofrece unas posibilidades que probablemente en muchos casos no le va a brindar otro tipo de desbridamiento. Por eso hay que tener el conocimiento en heridas de alta complejidad para tener el criterio para saber en qué momento y cómo usarlo. Una de las cosas que usted hacía ayer en una paciente que no clasificó, digamos, que no podíamos hacer el tratamiento, fue que usted dijo, señora, perdóneme que yo le voy a oler a usted. Usted se arrimaba a oler la úlcera. Perdón. Otra de las cosas que usted decía era, tiene un ecodoppler, tiene exámenes de laboratorio. Es decir, esto no es que, como mucha gente, no cojo la abejita y me la pongo para el dolor, sino una historia clínica. Entonces voy, consigo unas larvas y me las pongo ahí ya. No, hay una parte clínica. Y entonces con eso usted toma una decisión terapéutica, que es lo que usted viene a enseñarnos en nuestros parques de la salud para hacer este trabajo interdisciplinario. Y entonces uno definir a qué paciente se le puede hacer este tipo de ayuda terapéutica. Sí, claro. Ahí está la importancia de contextualizar e individualizar cada caso. Entonces, debemos tanto conocer nuestros alcances como nuestras limitaciones. Entonces, hay momentos en los cuales se puede utilizar este tratamiento basados en un conocimiento integral y en el acople de las diferentes profesiones en las cuales debemos trabajar estos pacientes de manera integral. Bueno, el paciente viene medicado y vamos a ir empezando a mostrar imágenes de cómo llega el paciente. Vamos a ver úlceras, ¿cierto? Y esto que ustedes van a ver en pantalla es lo que vemos nosotros. Entonces uno dice, quelación, ginkgo biloba cloruro, le hago también los otros medicamentos que nos enseñaron en la universidad. Yo ayer veía que usted un paciente terminó y le hizo un tratamiento muy bien con sus vendajes y sus otros complementos. Entonces ya enfoca el tratamiento terapéutico y vamos con las larvas. Sí. Entonces usted empieza a aplicar las larvas. ¿Cuánto tiempo? ¿En qué cantidad? Es decir, hablemos un poco de todo eso porque ustedes se van a asombrar, a empezar a ver que dentro de esa úlcera hay unos animalitos que se están comiendo todo ese tejido y esa infección y esa inflamación y ese líquido que está regado allí. Bueno, es importante que entendamos el siguiente contexto. Los pacientes me comentan y los estudiantes dicen, doctor, pues que eso lo hemos visto únicamente en los canales internacionales de salud. Ajá. Nosotros pensamos que eso solo era allá, Discovery. En Discovery. Entonces yo les digo, no, nosotros tenemos esto desde Colombia, la misma tecnología, con la misma capacidad, igual que en Inglaterra, que en Japón, que en Israel. La cuestión es tener el bagaje, la educación y el criterio clínico para poderlo utilizar en contexto. Entonces, se va a definir su uso precisamente basado en una historia clínica, ¿sí? Una vez se tenga la historia clínica, el contexto y el manejo integral, se opta por el uso de esta terapéutica y la técnica que se deba utilizar dependiendo del tipo de paciente de herida de alta complejidad va a depender de la
etiología, o sea, de la causa, va a depender del lugar anatómico donde está, del tamaño, de la cantidad de tejido necrótico que tiene, y ahí vamos a tener el tiempo de exposición a la utilización de las larvas a partir de la técnica y de las otras variables que se requieran. Ok, y entonces ustedes en un laboratorio, permítame médico, ustedes hacen el cultivo y preparan, a ver Julián, si podemos hacer una toma aproximada de estas, ahorita lo hacemos como tomas de apoyo. Entonces ustedes, tengo luz, aquí nos da, entonces aquí tenemos lo que ustedes hacen en el laboratorio. Es decir, hay que preparar el tratamiento, así como vamos a hacer un medicamento en un laboratorio con buenas prácticas de manufactura y nos lo registra el INVIMA, pues hay que hacer lo mismo para tener una larva de buena calidad. Y entonces aquí ustedes ven estos ayudantes médicos que nos van a complementar un procedimiento terapéutico en heridas de alta complejidad, úlceras varicosas, pie diabético y muchas más. Ya regresamos. Hecho el estudio, hecho el diagnóstico, apoyados en los paraclínicos, entrados en la medicina ortodoxa, vamos al procedimiento terapéutico. Y entonces empiezan a trabajar sus colaboradores, las larvas. ¿Qué están haciendo? Bueno, las larvas son consideradas, doctor, como microcirujanos, ¿sí? Entonces, ellas lo que hacen es lo que la evolución les ha permitido trabajar, utilizar unas enzimas, o sea, un complejo de químicos de ellas, que lo que hacen es diluir el tejido muerto, matar las bacterias, romper algo que es muy difícil de manejar en las heridas crónicas, doctor, que se llama el biofilm. Es una película donde las bacterias, de manera mancomunada, trabajan para crear un escudo químico. Ese escudo químico es muy difícil de manejar. Por eso es que se cronifican muchísimas lesiones y no pueden avanzar en su proceso de cicatrización. Esta es una de las grandes ventajas del uso de las larvas terapéuticas, porque para ellas eso hace parte de toda esa sopa enzimática que ellas van a consumir y por eso adicionalmente están controlando la infección y permiten trabajar de una manera integral en el proceso de control de esos factores que no han permitido la cicatrización en sus pacientes. Usted acaba de tocar un tema que es difícil en la práctica médica porque uno a veces le lucha una úlcera y tenemos pacientes con años que tienen este proceso y uno dice, ¿será que es que no le entra el antibiótico? No le entran los medicamentos, se echan de todo y lo que usted dice es como que no entrara el fármaco allí. Lo que hace la larva es mejorar o destapar ese tejido circulatorio para que allí entre ya todo el organismo a poder trabajar y hacer la cicatrización. Sí, es importante entender que evidentemente desde la medicina convencional se manejan los antibióticos y se hace de hecho un uso concomitante, o sea, al tiempo con los antibióticos. Esto es complementario, no reemplaza, se complementa. Entonces, las larvas, al poder controlar el tejido muerto de manera selectiva, que es lo importante, que no atacan el tejido sano, están adicionalmente preparando el lecho de la herida en términos no solo de selectividad en el uso de las enzimas, sino que están estimulando el sistema inmune. Además, hay una serie de secreciones y excreciones de la larva, porque ella está comiendo y vomitando todo el tiempo sus productos químicos, y esos productos químicos que ella deja son estimulantes para que el proceso de cicatrización, específicamente una fase que se llama granulación, pueda retomarse y generar una serie de microvasos, o sea, se va a empezar a garantizar una
mejor circulación porque hay una creación de nuevos vasos. Allí donde los antibióticos no pueden llegar, porque los antibióticos a nivel sistémico no pueden llegar hasta el tejido muerto. Entonces, allí puede funcionar de manera directa este tipo de desbridamiento y control del tejido muerto. Entonces, es una cosa fisiológica, ¿no? Entonces el animal viene y se come el tejido, pero ella al mismo tiempo está liberando unas sustancias que para uno podrían ser nocivas y resulta que lo que hace esa sustancia que ella libera son como unos elementos bioquímicos que lo que hacen es acabar de degradar y mejorar el flujo sanguíneo. Ahí empieza el proceso digamos, de reparación. Y muchos dirán, es que en esas imágenes que estamos viendo hay 200 larvas, en esta otra menos. ¿En cuánto tiempo actúan? ¿Cuánto tiempo deja usted estas larvas para decir, bueno, ya hicieron su trabajo, chao, y venga que sigo yo como médico? Sí, correcto. Digamos que eso tiene que ver un poco con la cantidad de tejido que tienen que degradar. Entonces va a haber una cantidad, un área específica, una profundidad y una cantidad de larvas que tienen que consumir eso. Entonces, con esas variables nos va a dar tiempos que para una persona como los pacientes que hicimos, donde hay lesiones de 3 centímetros de diámetro con una profundidad inferior a 1 centímetro de profundidad, podemos estar haciendo un tratamiento de desbridamiento en el curso de unas menos de 3 horas, ¿sí? Entonces va a depender de esas variables. ¿Y se repite al cuánto tiempo? ¿Cómo define usted la evolución terapéutica? Listo. Hay unos criterios clínicos que le permiten a uno saber en los siguientes 3 y 4 días cuál es la evolución, que también es un proceso absolutamente individual. Entonces, un ciclo terapéutico de larvas consiste en la aplicación, dejar que ellas trabajen, retirar las larvas, ¿sí? Y hasta ahí llegó el ciclo, observamos cuál es la evolución de cada paciente y en el curso de 3 o 4 días se define si requiere o no un nuevo ciclo. Requerirlo o no va a depender de la etiología o causa de la lesión, porque no es lo mismo trabajar en un paciente de 20 años que tiene una lesión por un accidente de moto y probablemente tiene un muy buen diagnóstico o pronóstico, mejor, perdón. Mientras que un paciente que puede tener una edad de, no sé, 80 años y tiene 3 enfermedades y tiene un pie diabético, probablemente pueda requerir varios ciclos. Muchos de estos procedimientos obviamente van acompañados de antibióticos y demás. Usted ya habló gente que tiene accidentes y demás. No contrapone que la persona esté tomando antibióticos y otros medicamentos. No, no, en absoluto. Hay que entenderlo como un sistema complementario, pero que hay que tener el criterio clínico para saber en qué momento usarlo. Bueno, la pregunta del millón, mucha gente dice, bueno, entonces cuando a los 3 días usted vuelve a revisar el paciente, ustedes están viendo también en las imágenes que entonces ya trabajaron, las quitó y a los 3 días utiliza una larva diferente y esta sigue en su ciclo biológico. ¿Sí? Este es un tema que genera muchísimas inquietudes, pues lo podemos ver en todas estas imágenes que ustedes están allí observando y adicionalmente lo vimos en nuestros parques de la salud acompañados de todo el grupo de médicos, una evolución maravillosa donde el paciente no refiere dolor, refiere la sensación de pronto que se está haciendo como una limpieza, como cuando la persona lo tiene que hacer en sus casas, y lo único que uno ve es un resultado asombroso en cuestión de minutos, lo que muchas veces en una persona tardaron años en ver eso ya rojito y con sangre y haciendo un proceso de cicatrización. Yo quiero que tengan muy presente este número telefónico para que también ustedes se puedan contactar y tener informe, porque yo sé que es un tema que genera muchísimas inquietudes. 318-319-0315. El doctor Hilderman Pedraza, él tiene su base en Bogotá, pero la finalidad nuestra es poder hacer un proceso integral con todos los médicos del Parque de la Salud. Vamos a este corte comerciales. Muchos de ustedes están asombrados, otros ya pagarían el televisor o cambiaron de canal, a otros les parece esto desagradable,
a otros les parece es una locura, pues este señor se enloqueció, pues como nos trae aquí una cantidad de animales a ponerlos en las heridas para mejorar esto. Y digamos que afortunadamente detrás de todo este proceso de inquietud médica que tuvo él, pues hay un trasegar de muchos años, donde esto se viene estudiando y utilizando en la práctica médica, con unos resultados maravillosos. Entonces, ayer estábamos reunidos con muchos de los médicos del Parque de la Salud, el doctor Germán Ruiz Bolívar, el doctor David Cubillos, que maneja la parte médica en nuestro Parque de la Salud en Dos Quebradas. Y yo quiero que ellos traten como de trasladar muchos interrogantes que ustedes como televidentes podrán tener y dar más información acerca de este tema, doctor David. Bueno, muchas gracias y a ustedes siempre pues agradeciendo la oportunidad de estar ahí en sus hogares. Bueno, doctor, yo hago una pregunta. Digamos, una persona con cualquier tipo de larva de estos mosquitos o cualquier tipo de gusanito de estos, ¿puede hacer un efecto medicinal? Es importante entender que solamente se tienen establecidas muy pocas especies de moscas que realizan de forma selectiva, o sea, exclusiva, el tratamiento del tejido muerto. De otra manera, sencillamente consumirían tejido como lo hacen normalmente, que son las miasis que conocemos, lo consumen de manera indiscriminada, tejido vivo, tejido muerto, y generan evidentemente lesión, generan contaminación, generan infección. Entonces es importante entender que son especies en particular y que además tienen detrás todo un proceso de crianza en condiciones controladas y una manipulación de laboratorio para llevarlas al grado médico para poder hacer su aplicación formal. Claro, entonces es para tener claridad de eso. Estamos hablando de unos organismos vivos que se han especializado, ¿verdad? Que no han sido modificados, que no han sido alterados genéticamente, no, sino que en la naturaleza existen. Y la especialización es en alimentarse de cierto tipo de material que está, digamos, en un proceso de muerte, el material, y no afectar las partes vitales. Eso lo hace algo completamente excepcional, ¿verdad? Yo les traduzco un poco cuando dice el doctor miasis, es lo que se conoce en muchas regiones como nuches, ¿no? Sí, esos son algunos de los. Ese es probablemente el más conocido, pero hay distintos tipos de especies porque hay unas infestaciones por una o dos larvas o por grupos de muchísimas larvas. Entonces, ese tipo de miasis no solo está en las personas, sino en el ganado, en las reses, en muchos otros animales, porque es oportunidad para las larvas de alimentarse, es su naturaleza. Bueno, doctor, entonces estaríamos pensando que uno siempre asocia las larvas o este tipo de cosas con contaminación, que se va a infectar, entre esas cosas. Entonces, ¿qué seguridad le podemos dar al paciente con este tratamiento de que no va a haber una infección secundaria? Sí, ese quizás es el tema más importante, la parte del choque cultural que supone la asociación de larvas con algo putrefacto y con algo que está contaminado. Evidentemente, naturalmente, y es la mayoría de veces que se encuentra así en la naturaleza, pero hay que entender cómo la biología y la evolución del animal le llevó a especializarse como una estrategia evolutiva en consumir tejido necrótico, estableciendo una simbiosis, o sea, una relación de mutua ganancia entre el huésped, o sea, donde van a infestar, y ellas donde están ganando tanto la persona, en este caso el paciente, y a través de una serie de protocolos de manejo, garantizar las distintas fases de producción, reproducción y aplicación y conocimiento en todo este proceso. Por eso es que hay detrás de todo esto el conocimiento que fue retomado de lo que pasaba en las guerras, en las primeras guerras mundiales. Se retomó todo este conocimiento y desde 1930 existe literatura científica que apoya todos estos procesos. Bueno, entonces le podríamos dar seguridad al paciente que no va a haber infección, precisamente por la selectividad en la especie con que se está haciendo el tratamiento. Al contrario, controla la infección. Sí. Entonces ayuda, no solamente va a limpiar
estas úlceras, sino que va a ayudar a desinfectar. Controla la infección totalmente, sí. Muy bien, bueno, entonces, ¿en qué tipo, digamos, cuál sería la contraindicación? ¿En qué momento no se podría utilizar un tratamiento de esto para alguna persona? Ok. De ahí la importancia de conocer muy bien el caso, porque algunas lesiones de carácter isquémico, o sea, por falta de sangre, ¿sí? Puede haber una condición donde estaría limitado su uso, ¿sí? No, incluso no se debería utilizar en ciertos casos, porque probablemente la urgencia no es esa. El paciente puede estar muy mal y necesita otro tipo de tratamiento. Es supremamente importante saber siempre cuando un tipo de tratamiento tiene una indicación, tiene una contraindicación, o al menos si no contraindicación, pues unas precauciones que son muy importantes. ¿La persona siente dolor cuando se le aplica este tratamiento? Sí, la experiencia de dolor es algo muy individual y evidentemente se debe evaluar y se debe estar preparado para controlarlo desde distintas estrategias terapéuticas, desde anestésicos locales, analgésicos, distintas formas, y nosotros que tenemos la posibilidad de trabajar con medicina alternativa podemos echar mano, por ejemplo, de técnicas como la electroacupuntura para control de dolor también. Se estarán preguntando los pacientes si las larvas se dejan allí, cuánto tiempo, si es indefinido, si se van para la casa con ellas, cuánto tiempo y cuántas sesiones más o menos en promedio puede necesitar un paciente. Bueno, yo quiero que se vea un poco el contexto de países tan juiciosos en la parte de cálculo de costo-efectividad, y que se sepa que, por ejemplo, en Inglaterra el 70% de los pacientes se tratan en su casa, ¿sí? Esto reduce los costos al sistema, a las familias, a los pacientes. ¿Cuántos procedimientos se van a utilizar? Eso va a depender de la evolución de cada paciente, ¿sí? Algunos pacientes pueden necesitar un solo ciclo, en otros casos podemos necesitar varios ciclos. ¿Y son temporales? ¿Es en el consultorio Ok, donde se sí. hace? Esto se puede, nosotros podemos trabajar desde a nivel de consulta externa, en consultorio, puedes trabajar a nivel domiciliario, que es lo que regularmente en la mayoría de países se hace más, o podemos trabajar igual en una unidad de cuidados intensivos si lo requiere concomitantemente el paciente. Por ejemplo, en pacientes quemados perfectamente se puede hacer eso. Más o menos el tiempo de promedio en que las larvas nos limpian la zona. Ok. Nosotros trabajamos dependiendo del tamaño y la profundidad y la cantidad de tejido, eso nos determina el tiempo. Entonces, si tenemos una lesión circular de 3 centímetros de diámetro, probablemente demoremos menos de 3 horas. Pero si hay un paciente diabético que tiene una lesión muy grande que compromete el 50% de su pie, probablemente sea necesario 24 horas. La literatura habla incluso hasta 72 horas el uso, se puede hacer. No es lo más común. Nosotros queremos optimizar el tiempo de exposición para el uso de estas larvas. Bueno, ahora está hablando usted sobre los quemados, personas con quemaduras, y entonces eso pues me lleva a dos cosas. Primero, que se nos habla un poco acerca de la experiencia con paciente quemado. Y segundo es, bueno, cómo queda, cómo afecta, cuál es la calidad de la cicatriz. Ya hablando desde el punto de vista, digámoslo así, del componente estético, ¿no? Porque pues no es lo mismo una herida en una extremidad que una herida, digamos, en la cara, ¿no? Y cómo sería esa parte, ese comportamiento. Bueno, la experiencia en quemados en el mundo pues se ha utilizado bastante, pero como siempre hay que contextualizarlo. Y evidentemente se debe requerir, se debe complementar con las cirugías convencionales de cirugía estética reconstructiva en estos casos, pero el proceso de cicatrización es un proceso muy individual y no está relacionado con el uso de uno u otro sistema de desbridamiento. Es una experiencia absolutamente y definitivamente individual. Bueno, pues para todos ustedes y aún para nosotros no es un tema nuevo, es un tema que nos ha acompañado tal vez a lo largo de toda la historia de la humanidad. Lo nuevo es que personas especializadas, que personas hayan entregado su labor a purificar, a depurar, a estar estudiando y a estar tratando pacientes, porque realmente el trabajo es de campo. Entonces, pues a todos ustedes, gracias, gracias
a nuestro invitado por este compartir, y seguramente hay muchas más preguntas que hacer. Después de este corte Después de comercial. este corte comercial, claro. Ya regresamos. Muchas personas tienen sus procesos de heridas de muchos años y de pronto están diciendo, no, ya, encontré la solución, entonces me voy a colocar las larvas y se me va a cerrar la úlcera y va a desaparecer la herida. Entonces, mucha gente está viendo este programa con esas expectativas, que ya encontraron la solución a esto. Ayer que veíamos uno de los pacientes, ustedes han visto unas imágenes, usted le retira las larvas y le hace al paciente, digamos, una curación. Pero el paciente continúa en un proceso. Y muchos dirán, bueno, ¿y al cuánto tiempo empieza a cerrar la úlcera? Siempre ese proceso de cerrado tiene que ir acompañado con las larvas. Es decir, ¿cómo es ese pronóstico en este acompañamiento terapéutico? Bueno, eso depende de una serie de variables, unas que tienen que ver con el paciente directamente. O sea, estamos hablando cuál es la edad del paciente, cuáles son las patologías o enfermedades que le generaron esta lesión y cuáles son otras patologías que pueden estar incursas en el hecho de que no esté sanando adecuadamente. De ahí la importancia de el trabajo interdisciplinario con los distintos profesionales, con el apoyo de el personal de enfermería, que son las personas que van a estar probablemente más directamente relacionadas con estos pacientes y que son quienes nos ayudan en todo este trabajo para poder incluir todos los procedimientos necesarios, porque aquí hay variables tan importantes como la alimentación del paciente, como procesos depresivos, ¿sí? Como la red de apoyo, ¿sí? Como la disponibilidad o acceso a exámenes complementarios que se requieran, a terapéutica de medicamentos o terapéutica, por ejemplo, de fisioterapia, que es tan importante. Sí, pero digamos, después de que usted de la úlcera retira las larvas, ahí queda pues la herida, ¿no? Usted le aplica algo para que cierren más rápido o le da unos suplementos, no sé, medicamentos o quelaciones o como usted decía ahorita, electroacupuntura, otras cosas para acelerar ese proceso de cicatrización, o simplemente la gente dirá, bueno, ya me pusieron las larvas, me las quitaron y ya me va a cerrar la herida. No, eso tiene que estar dentro de un plan terapéutico. O sea, trabajamos basados en objetivos y no trabajamos para manejar heridas. Nosotros tratamos pacientes y el paciente es un ser integral que debe ser abordado en sus distintas esferas. Entonces yo tengo una pregunta y es muy importante porque antes que eso ya he hablado de la historia clínica, de la historia de vida, ¿sí? Pero entonces, bueno, uno se pregunta, una herida, ¿por qué no sana? ¿Cuáles son las causas que son cruzadas? ¿Por qué no sana una herida y por qué, digamos, qué es lo que realmente hacen este tratamiento? Porque uno pensaría que puede estar pasando cosas más profundas que, entre comillas, simplemente una limpieza, una hibridación. Tienen que estar pasando más cosas alrededor. Claro que sí. Y ahí es donde entra todo un trabajo interdisciplinario de análisis, incluso de replanear las cosas y de replantear las cosas. Hay que mirar muy bien a partir de un algoritmo de abordaje, de un mecanismo de sistemáticamente analizar. Para empezar, ¿estamos diagnosticando bien? ¿Entendemos? ¿Es esta la etiología? ¿Se complicó por el camino? ¿Esta persona está siendo abordada desde psicología? ¿Tiene red de apoyo? ¿Se está alimentando bien? ¿No tiene ni para el bus para la consulta y cómo le vamos a manejar una serie de insumos que requiere adicionales? Todo hay que manejarlo desde una planeación terapéutica integral. Hay muchos fracasos en tratamientos, primero porque no se tiene el diagnóstico adecuado, no se entiende la etiología exactamente, no se contextualiza en el paciente y muchas veces porque el paciente no está de nuestro lado en términos terapéuticos, ¿sí?
y no ha sido abordado integralmente. Pero lo que le muestra a usted que tiene 11 años en este trabajo, la práctica médica, es que el paciente llegó. Lo que vimos en estas imágenes, se le colocaron las larvas y la persona, digamos, usted la vuelve a ver, no sé, 3, 5, 10, 15 días. El paciente ya está cerrando, o cómo es el pronóstico, que mucha gente dirá, entonces, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo? Si me va a aliviar, que es lo que todos preguntan. Claro, lo que pasa es que las larvas son solo la punta del iceberg, pero probablemente es una de las mejores herramientas terapéuticas que tenemos para poder integrar las otras cosas. ¿Sería como microcirugía? De hecho, se consideran como microcirujanos, ¿sí? Como microcirujanos, de hecho. Entonces, debo integrar los otros elementos, porque las larvas siempre van a hacer el trabajo como lo deben hacer, perfecto, pero si yo no integro los otros elementos, el pronóstico de este paciente pues no va a cambiar. El trabajo fue excelente como desbridamiento, como limpieza, pero el paciente diabético debe estar siendo manejado de manera óptima para mantener sus resultados y sus metas metabólicas. El paciente de úlcera venosa debe estar siendo manejado también con su compresión, por ejemplo, debe utilizar debe hacerse su seguimiento por ecodoppler, debe ser manejado todas las distintas variables que intervienen en el proceso de cicatrización. Bueno, infortunadamente el tiempo corre. Yo sé que este es un tema que genera muchísimas inquietudes. Nosotros tratamos de tener la misma curiosidad que muchos de ustedes también tendrán en sus hogares y resolver muchas de esas inquietudes con el doctor Germán Ruiz y el doctor David Cubillos. Pero el tema es largo. Yo quiero que tengan muy presente este teléfono del doctor Hilderman Pedraza en Bogotá, 318-319-0315. Y de esta manera conocer, informarse más acerca de todas esas ayudas terapéuticas complementarias que existen en la medicina. La medicina es muy amplia. Es triste decirle al paciente, acostúmbrese a vivir con esa úlcera, pues porque no le sirvió el X medicamento o X procedimiento, cuando realmente hay cosas nuevas, novedosas, digamos, para nosotros, aunque es un proceso terapéutico muy antiguo, que es el manejo de larvas en esas microcirugías, como decían ustedes, en el manejo de estas lesiones. Yo quiero agradecerles a todos ustedes por la sintonía. Recuerden que estos programas quedan grabados en YouTube, buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno, en Facebook, donde nos están viendo en este momento en directo, que es otra gran posibilidad, y queda grabado varios días allí buscando medicamentos Dr. Rojas, y con los teléfonos que les damos para que ustedes puedan resolver sus inquietudes. Médicos, muchas gracias por estar con nosotros, y a todos ustedes muchas gracias, y esperamos que nos sigan acompañando en Conexión Vital. Felicidades.